Hace más de 2000 años, en un pequeño pueblo llamado Belén, nació un niño que transformaría la historia para siempre: Jesús. Seguramente conoces la historia de Navidad, pero ¿sabías que muchos detalles no son como nos los contaron? En los confines orientales del vasto Imperio Romano, en la provincia de Judea, el tiempo parecía suspendido bajo el yugo de Roma y el gobierno de su rey vasallo, Herodes el Grande. Fue en este mundo de tensiones políticas y anhelos mesiánicos que el emperador César Augusto emitió un decreto que pondría en marcha una serie de eventos extraordinarios. Un censo que requería que cada persona regresara a su ciudad ancestral para ser registrada. Para un carpintero llamado José, de la casa y el linaje de David, esto significaba un viaje arduo, desde su hogar en Nazaret de Galilea hasta Belén, la ciudad de David, en Judea. Un trayecto de más de 150 kilómetros a través de un terreno montañoso y polvoriento. A su lado, su esposa María, en los últimos días de su embarazo. El viaje, probablemente realizado en una caravana por seguridad, habría sido lento y agotador, un desafío físico y emocional para la joven pareja. Al llegar a Belén, sus esperanzas de encontrar un lugar digno para descansar se desvanecieron. La pequeña ciudad estaba abarrotada, desbordada por miles de personas que, como ellos, habían acudido a registrarse. La famosa frase, "no había lugar para ellos en la posada", no se refiere a un hotel moderno. El Cataluma era probablemente una habitación de huéspedes en la casa de un pariente, ya ocupada por otros miembros de la familia. Rechazados y sin opciones, José encontró el único refugio disponible. La imagen popular de un pesebre de madera, limpio y ordenado, se aleja mucho de la realidad histórica. En las colinas de Judea, como en Belén, los establos eran a menudo cuevas excavadas en la roca caliza, lugares oscuros, fríos y húmedos. Fue en un lugar así, entre el calor corporal de los animales, el olor a paja y estiércol, y la luz parpadeante de una lámpara de aceite, donde María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un simple comedero de piedra para animales. En la más profunda humildad, el que sería llamado Rey de Reyes, entró en el mundo. Le pusieron por nombre Jesús, Yeshua en hebreo, que significa Yahvé salva. Mientras la ciudad dormía, en los campos cercanos, la noche no era silenciosa. Unos pastores vigilaban sus rebaños. En la sociedad judía de la época, los pastores eran considerados marginados, a menudo vistos como poco fiables e impuros ceremonialmente. Sin embargo, fue a estos hombres humildes a quienes se les concedió el primer anuncio celestial. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió en luz. El miedo inicial dio paso al asombro al escuchar el mensaje. No temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Impulsados por una fe repentina y una alegría incontenible, corrieron a Belén. Encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre, tal como el ángel les había dicho. Se convirtieron en los primeros evangelistas, contando a todos lo que habían visto y oído. La historia del nacimiento, sin embargo, no termina con los pastores. Meses después, un nuevo grupo de visitantes llegó, no a Belén, sino a la capital, Jerusalén. No eran reyes, como la tradición popular los ha inmortalizado, sino magos de Oriente, probablemente de Persia o Babilonia. Eran eruditos, astrónomos y consejeros, hombres que estudiaban las estrellas y los textos antiguos en busca de significado. Una estrella inusual, un fenómeno celestial que no podían explicar, los había guiado en un viaje largo, costoso y peligroso, convencidos de que anunciaba el nacimiento de un nuevo rey en Judea. Su llegada a Jerusalén y su inocente pregunta causaron una conmoción. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Estas palabras resonaron en el palacio de Herodes el Grande como una sentencia de muerte. Herodes, un maestro de la intriga política y la crueldad, había asegurado su trono a través de la sangre y la manipulación. Era un idumeo, no un judío de linaje real, y su legitimidad siempre fue precaria. La noticia de un pretendiente recién nacido, un rey de los judíos por derecho de nacimiento, despertó su más profunda paranoia. Inmediatamente, convocó a sus principales sacerdotes y escribas, quienes confirmaron las profecías. El Mesías nacería en Belén. Con una astucia mortal, Herodes se reunió en secreto con los magos.
Fingiendo piedad, les pidió que encontraran al niño y le informaran de su paradero, para que yo también vaya y le adore. Los magos, siguiendo la estrella, encontraron a la familia, no ya en la cueva, sino en una casa. Se postraron ante el niño Jesús, adorándolo y ofreciéndole regalos simbólicos: oro para un rey, incienso para una deidad y mirra, una resina para embalsamar, presagiando su futuro sufrimiento. Advertidos en un sueño de no regresar a Herodes, volvieron a su país por otro camino. La misma noche, un ángel se le apareció en sueños a José con una advertencia urgente: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Sin dudarlo, en la oscuridad de la noche, José obedeció. La Sagrada Familia se convirtió en refugiada, emprendiendo el peligroso viaje a Egipto, una tierra que históricamente había sido refugio para el pueblo de Israel. Su huida fue providencial. Enfurecido por el engaño de los magos, Herodes desató su ira sobre la inocente Belén. Ordenó la matanza de todos los niños varones de 2 años o menos, un acto de brutalidad indescriptible que llenó la pequeña ciudad de un lamento que resonaría a través de la historia. Pero el niño que buscaba ya estaba a salvo, exiliado en una tierra extranjera, esperando el momento en que la tiranía cesara y pudiera regresar a la tierra que un día reclamaría como suya. Tras la muerte de Herodes, la familia regresó y se estableció en Nazaret. Allí Jesús vivió una infancia tranquila. Probablemente trabajó como carpintero junto a José. Durante casi 30 años, llevó una vida sencilla. Hasta que un día, todo cambió. En el río Jordán, su primo Juan el Bautista predicaba y bautizaba. Jesús se sumergió en el agua, y al salir, ocurrió lo increíble. Los cielos se abrieron. El Espíritu descendió como una paloma, y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado». Antes de predicar, Jesús pasó 40 días en el desierto enfrentando hambre y tentación. De regreso, reunió a sus primeros discípulos y en una boda en Caná realizó su primer milagro: convirtió agua en vino. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Jesús estableció su base en Capernaum, una bulliciosa ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea. No era un centro de poder, sino un lugar de gente común: pescadores, comerciantes, un microcosmos de la humanidad con sus luchas y anhelos. Fue aquí donde su ministerio público estalló con una fuerza sin precedentes. La noticia de su poder se extendió como un reguero de pólvora. Sanó enfermos en Capernaum, pero no eran simples curaciones. Cada persona que tocaba era restaurada no solo en su cuerpo, sino en su espíritu y en su comunidad. En una cultura donde la enfermedad era vista como un castigo, Jesús ofrecía gracia incondicional. Las multitudes lo seguían, llevando a sus enfermos, desesperados por un toque. Veían en él no solo a un sanador, sino la encarnación de una nueva esperanza. Pero su misión iba más allá de los milagros físicos. Su mensaje central era radical: el reino de Dios está cerca. No un reino terrenal de poder político, como muchos esperaban, sino un reino de justicia y amor que comenzaba en el corazón. Enseñaba con una autoridad que desconcertaba a los eruditos, usando parábolas, historias sencillas extraídas de la vida cotidiana. Un sembrador, una perla, para revelar las verdades más profundas sobre Dios. En el Sermón del Monte, delineó una nueva ética que invertía los valores del mundo, llamando bienaventurados a los pobres y a los perseguidos. Y en la quietud de la noche, a un líder religioso que lo buscó en secreto, le confió el corazón de su mensaje, un anuncio eterno: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sus palabras se veían confirmadas por milagros sorprendentes. Sanó leprosos. En el siglo I, la lepra era una sentencia de muerte social. Los leprosos eran expulsados, obligados a gritar: impuro. Eran intocables. Pero Jesús hizo lo impensable: los tocó. Con un simple gesto, no solo limpió su piel, sino que borró el estigma, restauró su dignidad y los devolvió al abrazo de la sociedad. Devolvió la vista a ciegos. Para alguien que había vivido en la oscuridad, la luz era solo un concepto. Jesús no solo les dio la capacidad de ver los colores del mundo y los rostros de sus seres queridos, les dio un nuevo comienzo, un símbolo poderoso de la iluminación espiritual que ofrecía a todos. Su autoridad se extendía incluso sobre la naturaleza. El mar de Galilea, conocido por sus tormentas feroces, se convirtió en su escenario.
En una ocasión, mientras sus discípulos, pescadores experimentados, luchaban aterrorizados contra una tempestad, Jesús dormía. Al ser despertado, calmó la tormenta con una sola palabra, dejando a sus seguidores preguntándose: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En otra noche, mientras remaban con dificultad, lo vieron caminar sobre el agua. El miedo se transformó en asombro cuando les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». No era un mero espectáculo. Era una lección sobre la fe que nos sostiene en las tormentas de la vida. Una demostración de que aquel que camina sobre el caos puede traer paz a nuestras almas. A las afueras de Jerusalén, en la aldea de Betania, vivían 3 hermanos a quienes Jesús amaba: Marta, María y Lázaro. Cuando Lázaro enfermó, Jesús retrasó su llegada intencionadamente. Al arribar, Lázaro llevaba ya 4 días muerto, un tiempo que, según la creencia judía, confirmaba que el espíritu había abandonado el cuerpo. El dolor de Marta y María era inmenso. Conmovido hasta las lágrimas, Jesús realizó su más asombroso milagro público. Con una voz de autoridad divina ordenó: «¡Lázaro, sal fuera!». Y ante el estupor de todos, Lázaro, aún envuelto en sus lienzos mortuorios, salió del sepulcro. Este acto fue una declaración de su poder sobre la muerte misma. La noticia se extendió como pólvora, encendiendo la fe de muchos, pero también sellando su sentencia de muerte. El milagro en Betania fue el punto de quiebre. Para el Sanedrín, el Consejo Supremo de Líderes Religiosos, Jesús se había convertido en una amenaza existencial. El sumo sacerdote Caifás articuló el miedo de todos. La popularidad de Jesús podría ser vista por Roma como una insurrección, provocando una represalia que aniquilaría a su nación. Con lógica pragmática, Caifás declaró que era preferible que un solo hombre muriera por el pueblo. Así, la decisión fue tomada. Jesús debía ser eliminado. Mientras los poderosos conspiraban, las multitudes, ajenas a la trama, veían en Jesús la encarnación de sus esperanzas. Lo seguían por los caminos, atraídos por su mensaje y maravillados por sus milagros. Para ellos, Él era el profeta, el sanador, quizás el Mesías que los liberaría del yugo romano. Pocos días después, Jesús se dirigió a Jerusalén. La ciudad estaba abarrotada de peregrinos para la Pascua, la festividad que conmemora la liberación de Egipto. El ambiente estaba cargado de fervor nacionalista y anhelo mesiánico. En este escenario, Jesús hizo una entrada simbólica. En lugar de un caballo de guerra, eligió un joven burro, cumpliendo la profecía de Zacarías sobre un rey humilde que traería la paz. La multitud interpretó la escena a su manera. Extendieron sus mantos y agitaron ramas de palma, símbolos de realeza y victoria. Sus gritos de «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor», eran una aclamación y una súplica. «Sálvanos ahora». Lo aclamaban como el rey que restauraría a Israel, sin comprender que su reino no era de este mundo y su trono sería una cruz. La aclamación fue efímera. La semana siguiente, Jesús purificó el templo, desafiando la autoridad religiosa y acelerando su destino. Tras la última cena, fue arrestado en Getsemaní. Fue sometido a 2 juicios, uno religioso ante el Sanedrín por blasfemia y otro político ante el prefecto romano, Poncio Pilato. La acusación fue cambiada a sedición, proclamarse rey de los judíos, un desafío al César. Pilato, aunque escéptico, se vio acorralado por la presión de los líderes y la furia de la multitud, que ahora pedía su crucifixión. Para evitar un motín, se lavó las manos y lo entregó para ser crucificado, la ejecución más cruel y humillante del imperio. Sobre su cabeza se colocó un letrero en hebreo, latín y griego, declarando su crimen: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Lo que Pilato escribió como burla, proclamó irónicamente la verdad fundamental de la fe cristiana. Parecía el final, pero 3 días después, Jesús resucitó, derrotó a la muerte. Mostró que su misión no era vencer a Roma, sino al pecado y a la muerte. Sus discípulos lo vieron vivo, compartieron con él, escucharon sus últimas palabras. En el Monte de los Olivos, antes de ascender, les prometió que volvería. Un ángel dijo: «Este mismo Jesús volverá tal como lo han visto partir». Desde entonces, millones esperan su regreso. Un rey que venció la muerte y que un día volverá para reinar para siempre.